Muy buenas noches, este es un nuevo programa de cine continuado. Ahora sí, muy bien, todo muy ordenado. Mi nombre es José Tripodero, frente a mí está Martín Cataldi. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, sí, exactamente. Nuevamente aquí estamos, equipo completo, volvimos después de un Después de tiempo. varias semanas, ¿no? Sí, 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 sí. O tuvimos una en el medio, no puede me ser, acuerdo. Me sí, parece sí, que sí, puede ser. ya, bueno, es Pero muy bueno, difícil estar centrado, ya ¿no? estamos en la normalidad en este nuevo país. Exactamente. El señor Tino en la operación técnica. Muchas gracias, Tino. Es de mi confianza. Y tenemos que ir ya mismo a una nota que tenemos, Una nota internacional. una nota internacional, exactamente, porque tenemos al director de Cambio, que nos está haciendo un favor enorme porque está vía cable coaxil desde, desde España. Lo tenemos ya ahí, lo estamos acomodando. Es- Está presentando la película, supongo. Una película que se pudo ver primero en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata el año pasado y tuvo su estreno ya hace una semana, creo. Claro, o sea, un año después Sí, que se vio en aquel festival. exactamente. Una película que la podría haber estrenado el año que viene, en 2 años, en siempre 10. siempre va a estar y vigente, sí. sería vigente, Sí, ¿no? absolutamente. Pero bueno, cuando dispongas, Tino, lo tenemos a Lautaro, que está en España. Ahí estoy. Ahí estás. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo Hola. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué Todo haces, bien. José? Muchísimas gracias por estar en vivo, sí, porque claramente estás en otro uso horario. Sí, ¿Cómo estás? Primero. bien, muy bien. Muy bien. Bueno, con muchas ganas de estar allá para el estreno de la película, pero las cosas de alguna manera se acomodan y quienes hicieron la película, aparte de mí, que son muchos y muy importantes, están ahí bancando. Claro. Y para cuando vuelva voy a ir a acompañar las proyecciones, tanto en el Malva como en Cacodelfia. Y bueno, y esperaremos a ver qué pasa, cómo sigue, si nos mantenemos en cartel y todo eso. Primero te quiero preguntar por el camino que hizo la película en festivales, ¿no? Cómo tomaron otros públicos que quizás no comprenden la dinámica de lo que es un arbolito, de lo que es la calle Florida. ¿Cómo la vieron la película? ¿Con qué te topaste? ¿Con qué públicos? Mira, se pasó, por ejemplo, en Corea, en el Festival de Jeonju, y realmente lo que pasó fue que yo no estaba Ramiro Sonsini, el editor de la película, y él me decía que estaban muy impresionados con digamos, la cuestión económica que rondaba la película, y al final la charla ahí, ¿viste? Como las preguntas y respuestas, terminó siendo como más una instancia de que Ramiro les preguntaba a ellos qué era lo que les parecía de la película, porque medio como que hay una instancia muy salvable, ¿no? Por Claro. ejemplo, también después se pasó en Colombia, y en Colombia lo que pasó fue que varias personas me dijeron, pero que les parecía muy raro que no hubiera como más violencia, digamos, que el personaje no terminara muerto. Y ahora se va a pasar en España, se va a pasar ahora en Italia, en Torino, Sí. y después se va a pasar en La Habana. Y bueno, y ahí todavía no sé cómo la recibirán, pero lo que te puedo decir es que en todas las circunstancias como que yo como me preocupaba mucho por poner en contexto, como por decir, bueno, la economía argentina es de esta manera, por eso la película y no sé qué. Y en general la gente entendía más allá de lo que yo pudiera decir a partir de la primera escena y como de ciertas cosas que van apareciendo en la película, y que creo que eso como ayuda muchísimo al entendimiento y termina siendo una cosa más universal de lo que pensamos. O eso me gustaría pensar. Sí. Bien, Lautaro, felicitaciones por la peli, nos gustó mucho y hablamos antes del aire cómo está utilizada la ciudad de Buenos Aires. A mí en lo personal me gusta mucho, me interesa mucho cuando se utiliza como set la ciudad, que por ahí no es lo más común, y en este caso es una locación difícil porque está siempre transitada, permanentemente hay negocios llevándose a cabo durante el día y ustedes en ese lugar hicieron la película. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en primer lugar, la idea de filmar en Florida me surgió antes de la pandemia y lo que pasaba era que, bueno, antes de la pandemia me parecía lógico, pero el guión después lo escribí durante la pandemia. Y ahí ya era una cuestión de ciencia ficción. O sea, antes de la pandemia me parecía que me estaba pasando costumbrista
Y después, y durante la pandemia era ciencia ficción directamente. Y después de eso, empecé como a investigar empecé a charlar con arbolitos que estaban ahí. Yo vivo a 3 cuadras de ahí. Y entonces, ese como pequeña investigación, esa pequeña antropología, a mí me sirvió como para de alguna manera entender los códigos de Florida, digamos. Porque ahí suceden muchas cosas. Por un lado, sucede que a los arbolitos les gustan las cámaras, porque han tenido que fumarse muchas cámaras ocultas, el periodismo los estigmatiza, entonces hay todo y sobre todo es una actividad ilegal la que hacen. Entonces ellos no quieren que haya una cámara en Florida porque nadie les va a ir a cambiar. Y Claro. como trabajan a comisión, una cámara implica un día de laburo perdido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, nosotros queríamos ser muy respetuosos con ese trabajo, sabiendo toda la situación de esto de que la cámara podía entorpecer su trabajo, y yo quería ser muy respetuoso con eso. Entonces, como hablando con ellos, me dicen ido algunos, como sabiendo que había algunos lugares, algunas horas, algunas como esquinas, hacer un rodaje muy chiquito, de pocas personas, que de alguna manera dejara que la situación de la calle fluyera. Todo eso nos ayudó muchísimo. O sea, pero realmente lo que hicimos fue pensar desde el espacio de la puesta en escena, no al revés. O sea, yo no quise someter el espacio a mi puesta en escena, sino al revés. Como a partir de este espacio que tiene estas reglas, bueno, me fijé cómo filmarlo, ¿no? O sea, con equipos pequeños, con lentes largos, con situaciones que pasaran lejos de la cámara, digamos, toda una serie de cosas que era lo que me ofrecía el espacio y me parecía perfecto que así fuera, digamos, porque tampoco es que uno puede someter, o sea, porque si no ahí no tiene gracia, uno se vuelve un déspota, casi te diría. Entonces, ahí uno tiene como que acomodar. No sé si respondí tu pregunta. Me parecía fantástico lo que estabas diciendo porque me hacía acordar a algo que decía Pablo Fendrick cuando filmó El Asaltante, que también filmó como planos prácticamente como si fuera un documental de gente moviéndose entre gente que está haciendo otra cosa, que decía que bueno, fue como medio un modo de guerrilla esto de filmar. No sé si te pasó algo parecido o el tema del contexto de la pandemia o de la cuarentena te permitió quizás poder tener un poco más de libertad con esos espacios que habitualmente están con una aglomeración de gente tremenda, ¿no? Bueno, la película la filmamos en septiembre, octubre del 2021 y principios del 2022. Entonces, ahí como que vimos un cambio, ¿no? O sea, en septiembre del 2021 ya uno ya no quiere ni acordarse de eso. Claro, no. Pero era un momento en el cual se usaba barbijo todavía, como había un cierto miedo, y ya ya el verano del 2022 ya empezó, digamos, las fiestas fueron terribles, sí. Y después ya nos dimos cuenta y ya. Se terminó. Sí. Entonces como que fue muy bueno eso porque lo incorporamos un poco a la película, digamos. Como que al principio había barbijos, empezaba a haber turistas, era como algo más raro, y después lo incorporamos de una manera, y después ya era la calle, ¿no? Y eso estuvo bueno porque la calle no era tan como no era tan avasallante, no era que te llevaban puesto y no era tanta gente, pero había la gente suficiente, ¿no? Claro. Entonces, para mí, lo que trataba de lograr ahí es como esa especie de no sé si dialéctica, pero esa especie de contradicción que sucede que para mí la película es muy convencional, es decir, es una película que pasa por muchos géneros o por muchas ideas de género, después hay que ver cómo se va relacionando. Pero entonces es como una película convencional, es una película muy genérica en cierto punto, muy artificial, pero por otro lado es en la ciudad, digamos. Entonces, es en la ciudad y de manera muy documental. Entonces como que esas dos cosas chocan y a mí me interesaba mucho eso, porque realmente creo que es como una parte como muy específica del cine, que es casi una de las cosas para, digamos, que son como específicas del cine. La idea de poder filmar y poder registrar y poder ser documental, a la vez que estás contando una película que es una película que podría ser una película, no sé, de género, ¿no? Sí. Entonces, como que esas dos cosas mezcladas me interesaban particularmente. Eso. Bien, Lautor, te quería preguntar por los protagonistas, Ignacio Quesada y Camila Peralta, que me parece es una dupla que funciona de manera espectacular. ¿En qué momento se incorporan ellos al proyecto? ¿Los conocías de antes? ¿Los tenías en mente? Porque
terminan dándole mucha naturalidad a la película. Bueno, ellos, yo el guión ya lo tenía más o menos escrito, casi del todo escrito, y ellos aparecieron por casting, digamos. Nosotros hicimos casting para la película. El primero que apareció fue Nacho, que yo lo había visto primero en Puerta 7 y en El Marginal, que aparece en esas dos series, que hace otro personaje que es parecido, pero como las cosas son diferentes, o sea, como no siento que sean series que tengan mucho que ver con la búsqueda de la película. Pero había algo ahí que me interesaba, como una especie de dureza, pero en la voz, en la presencia, pero a la vez es una persona muy joven, que da cierta ternura, y a partir de él se me fue armando como toda la película, ¿no? Y después aparece Camila, y bueno, ella es también una fuerza de la naturaleza, es una actriz primero buenísima, que todavía no ha sido del todo reconocida por el cine. Digamos, en el teatro es una actriz a la que le va muy bien, pero el cine, creo que la película fue el segundo o la tercera película que hacía, y este será su primer protagónico. No, había hecho otro protagónico antes, pero bueno. Bueno, ahora está en Puan, ¿no? La podemos ver ahí. Sí. Ahora está en Puan, exactamente. Y en la película de Camila Fabri también. Sí. Es como que, bueno, ha habido... Y bueno, y ellos dos se llevaron muy bien. Y todo el equipo, y todos los actores se llevaron muy bien. Con los protagonistas lo que pasó fue que empezamos a charlar sobre los personajes, digamos, porque uno habla, uno escribe un guión y es letra muerta, digamos, hasta que los personajes no lo terminan de encarnar, no tiene gracia la película, no empieza a armarse, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que con ellos hablé mucho del guión, pero hablé mucho del guión en términos personales, en términos de construcción de personaje, en términos de cómo ellos lo iban a encarnar. Creo que me ayudaron muchísimo para pensar la película, digamos, para pensar los personajes, y creo que incluso hasta el final de la película tenemos diferentes opiniones sobre lo que le pasa a los personajes. Bueno, no quiero spoilear, digamos, ¿no? Pero como que Camila le dice a Nacho, bueno, vos no te ibas a ir, o era obvio que no te ibas a ir, y Nacho le dice, no, pará, ¿cómo? Yo tenía muchas ganas de irme. Esto no, para la gente que no vio la película no se entiende mucho, ya. Igual viste que la gente cuando tiene estos datos después va a ver la película y se olvida. No va a estar pendiente, así que pasa. Pero bueno, la idea es esa. La idea es que hay una dinámica que se armó entre ellos, que también se armó entre todo el equipo. Entre el equipo técnico seguro, pero es importante que suceda entre los actores, en los cuales como que toda esa onda que creo que sucede en la película sucedía en rodaje, ¿no? Y que eso para mí es lo más lindo como director, que es algo que ya no depende, o sea, cuando ya las cosas suceden sin mí, es lo mejor, ¿no? Entonces, como yo ya dejaba eso. Hay una tradición del cine argentino de hacer películas sobre la plata, ¿no? El dinero, la billulla, bueno, un montón de variantes que podemos atribuirle, pero digo, pienso en Plata Dulce, por supuesto, pienso en Mauro, una película que a mí me encanta, me gustó mucho. ¿Cómo pensaste esto? Un peso, un dólar. Un peso, un dólar, exactamente. ¿Cómo se quedó pensando el autor de esa película, me parece? Esa no la conozco. ¿Cuál es un peso, un dólar? Es con Coco Silly. Sí, es una de estas. Sí, no, media está muy tumba bien, la película. Yo creo que la terminé viendo por YouTube porque no la podía conseguir por ningún otro lado. No sé si estaba en Cinear, pero es interesante. Es antes del 2001, es de la época de Menem, la película. Sí, sobre en el menemismo. Ambientada en la época de Menem, no está hecha en ese momento. Claro. No, lo que te quería preguntar es cómo trabajaste esa variable, si la pensaste mucho, si era algo, bueno, parte de la historia y nada más, o tenías en mente esto de, bueno, del vínculo de los argentinos con La Plata y demás. Bueno, es evidente que hay referencias claras, digamos. No solamente Plata Dulce, que es una película que no sé si no termino de entender si me gusta esa película, pero me parece fascinante. Mauro, bueno, Nueve Reinas. Sí, claro. Nueve Reinas a mí me sirvió mucho para pensar la película, sobre todo por lo que se cuenta. Hay una nota como que es una historia oral sobre Nueve Reinas, que es muy buena, en la que se cuenta como cómo fue filmada, y a mí eso me sirvió mucho.
Y también yendo para atrás, pero a mí, digamos, todas esas existen y existe como esa idea de picardía y la idea de salvarse, digamos. Pero también quiero nombrar otras películas que son menos conocidas. Por ejemplo, hay una película que se llama Paula Cautiva, Sí, de Ayala, claro. que es una película como más rara, pero es sobre el dólar. Y esa película me ayudó mucho a pensar el dólar. Y es una película del 50 y pico, no recuerdo Sí, exactamente el sí. año. Y es muy impresionante. Y después también, con respecto a la idea de la plata en el cine argentino, a mí, yo el año pasado como que me sentí muy atraído por el cine, digamos, por haber organizado la encuesta de cine argentino y por otras cosas. Me sentí muy atraído por el cine argentino en los años 30. ¿No? Y en los años 30 hay dos directores, hay muchos directores que bordean esos temas, digamos, pero son películas fuertemente populares y que se dirigían a un público amplio. Y el público amplio tenía, sobre todo, problemas de dinero, ¿no? Entonces, como que ese cine de los años 30, como fuertemente se abocaba a contar las historias más cotidianas, más, en las cuales los espectadores pudieran sentirse reconocidos. Y me volví loco con películas del Negro Ferreira, de José Agustín Ferreira y de Manuel Romero, que son películas, bueno, están en YouTube, están en Cinear, Sí. son películas que se pueden ver, y que sobre todo los problemas de los protagonistas es que no tienen dinero. Y entonces la tienen que rebuscar. Y, digamos, y en el cine estadounidense de los años 30 también hay mucho de eso después del crack. Y eso me pareció como una línea que quizás no es estética porque es muy difícil parecerse a una piba de hace casi 100 años, pero sí como esa idea de que el principal problema fuera el dinero y que no estuvieras mal y cómo se va como derivando todo eso, ¿no? O sea, cómo eso influye en una cosa, influye en la otra, influye en la otra, influye en la otra. Bien, antes habías mencionado que te pusiste en contacto con un montón de arbolitos que te contaban sus historias. ¿Pudiste agregar algo de eso al guión o te contaron algún truco que tienen, alguna movida de la calle? ¿Aprendiste algo de eso? Todo. O sea, el guión, todo lo que pasa en el guión son cosas que me contaron. Desde la peluquería, el final con esa venganza, la idea propia de la película. Digamos, a mí la película me surge cuando me doy cuenta de que los arbolitos, cuando yo pregunto, che, ¿y por qué sube el dólar? que es algo que yo también me puse a investigar por mi cuenta, digamos, ¿no? Me doy cuenta que había algunos arbolitos que no sabían. Y claro, me doy cuenta de, claro, ¿y quiénes sí sabían? Los jueveros, o sea, sus jefes, la gente que hace la rosca financiera. Entonces, que no ponen la cara, bueno, ¿no? evidentemente. ¿Cómo, perdón? Que no son los que ponen la cara, los que se ponen son los Claro. arbolitos. Que los que ponen la cara, el escalón más bajo, digamos, de la especulación financiera son los arbolitos. Entonces me di cuenta, claro, que también hay una cuestión de saber, ¿no? Y que el saber es algo que te permite accionar, que te permite modificar tu entorno. Y ahí empezó a como surgir la película. En el momento en el que me di cuenta de que los cueveros tienen mucha más información que los arbolitos. Y eso es algo que no es una casualidad, digamos. Es algo que proviene de muchos factores. Y entonces, sí, digamos, la idea de que los arbolitos no supieran de economía, la idea de que los arbolitos me contaron como que servían para varias cuevas, o que bueno, o que hubo fuego implicado en varias cosas, digamos, como que todo fue como de alguna manera, la historia que cuentan de la tucumana, todo en cierto punto, la peluquería también, digamos, todo me lo contaron. Yo lo que hice fue como organizar y traer la historia como más de amor, pero por suerte, y es algo que es muy como lógico en cierto punto, que puede suceder, que es algo que está muy al alcance, que es como el síndrome del impostor. Yo como fui muy cuidadoso de que no me suceda eso, ¿no? Claro. O sea, como me esforcé mucho. Sí, me acordaba un poco de Oliver Stone cuando hacía muchas preguntas, cuando estaba haciendo una especie de research para Scarface que estaba escribiendo, que le llegó un punto y le decían, pará, Sí, vos sos hay policía, hay ¿por qué cosas que haces no se tantas pueden. preguntas? Claro, hay cosas que no se pueden contar, sí. Te quiero sacar un poquito de cambio y te quiero llevar a la vida útil.
¿Cómo articulás esto de hacer películas y de pensar películas, escribir sobre cine? Es algo que a mí me interesa mucho, esto del director cinéfilo. Me parece que en Argentina tenemos ahí como un tema de extraño, ¿no? De que no todos los directores argentinos o directoras son cinéfilos. Sí, no siempre coincide. Y para mí es un problema eso, pero es un problema mío, digo. Hay una nueva generación que de a poco yo está creo empezando. que sí, pero como Lautaro es uno de los encargados de La Vida Útil, que es probablemente una de las creo que dos publicaciones de cine que todavía salen en papel, me interesa mucho eso. Bueno, trato de como no pensarlo tanto en realidad. Porque como uno puede tener un acercamiento muy como intelectual, casi te diría, hacia el acto cinematográfico, pero por otro lado también creo que hay una idea como que me interesa, que tiene que ver con el inconsciente, que tiene que ver con la propia personalidad de los artistas. Entonces, o sea, así como hace un rato te dije, bueno, una cosa que me interesó mucho en las películas de los años 30 era que el principal problema que tenían era que no tenían plata. Y ese problema se alcanzaba. Claro. Bueno, eso lo aprendí por ver películas. Y las películas las vi en cierto punto porque estoy investigando para un texto para La Vida Útil o para la encuesta, digamos. Entonces, como que lo que siento que de alguna manera te puede ayudar la cinefilia o la crítica en cierto punto es la idea de poder elegir bien tus referencias, ¿no? Como... Porque si vos no tenés, o sea, como... Lo que te da la cinefilia es un abanico muy amplio, en cierto punto. Sí. Un abanico muy amplio para elegir lo que te gusta y lo que no te gusta, y lo que te querés parecer y lo que no te querés parecer. Porque también la idea de que no ves cine porque no te querés contaminar o ese tipo de cosas que escucho a la gente, bueno, en realidad lo que está, o sea, siempre te estás contaminando. Sí, O sea, totalmente. lo importante es entender a qué te querés contaminar. Claro. O a qué te querés parecer. A mí la originalidad en sí misma no es algo que me preocupe ni que me quite el sueño. No me importa. La película no es original. Es que no una existe película la que se parece a muchas originalidad otras películas para mí. y que... No sé. ¿Cómo? Para mí no existe la originalidad, existe la novedad en todo caso, ¿no? Pero bueno, quizás es un poco fuerte a veces decir estas cosas, pero... pero sí, o sea, como la concatenación de tus propias ideas con el contexto, Claro. digamos. O sea, y también con la propia dinámica del rodaje, porque también siento que a veces los críticos, y me incluyo obviamente, como que pensamos en las películas como si no existiera la posibilidad de error, digamos, en cierto punto. Y cuando sos cineasta te das cuenta que las cosas están todo el tiempo a punto de salir mal. Es como la escena de Hombres de Negro, que Will Smith se preocupa porque está por terminarse el mundo. Y en la oficina de los Hombres de Negro están como, bueno, sí, siempre se está por acabar el mundo, no pasa nada. Claro. Lo mismo cuando haces una película, digamos, siempre está a punto de terminarse todo por una razón que es horrible, está a punto de suspender el rodaje, no sé qué. Y después cuando escribe sobre la película, está bien que a uno no le interese eso. Está bien que a uno no le interese eso, porque si no, es como, bueno, qué bueno que se terminó, que es lo que se dicen los cineastas entre sí. Qué bueno que la terminaste, qué bien que no sé qué. Bueno, eso es como algo que no me interesa, entonces como que también eso te ayuda mucho a como soportar las críticas negativas o a darte cuenta, digamos, las críticas negativas como en un sentido, igual eso sí es verdad, en un sentido como más, ¿cómo decirlo? En un sentido más riguroso. Sí. Porque después están las críticas negativas de Letterboxd y todo eso, que la gente va haciéndose la canchera nada más. Claro. Pero sí, digamos, como que creo que la idea del cineasta para ser crítico es lo que te ayuda a entender que hay muchas cosas del azar y que uno no controla todo. Entonces como que eso está bien, entender que las películas pueden ser imperfectas y está perfecto. Y después como crítico, para el cineasta, digamos, lo que puede ayudar mucho es eso. Es como, y también como a entender en dónde uno se posiciona. En el mundo en el que uno está jugando, en el ambiente en el que uno está jugando. Así es. Y lo cual es muy interesante eso, para otra discusión. Sí, totalmente. Bueno, yo solo preguntar si tu estancia ahí en Europa, en España, tiene que ver con algún proyecto profesional, algo que se pueda contar. Sí, es algo raro. Gané una beca para investigar, o sea, voy a presentar la película porque aprovecho el viaje. Se estrena, el estreno europeo de la película es en Torino, en el Festival de Torino.
así que en 2, 3 días me voy para allá. Pero gané una beca de 2 festivales de acá, una de España y una de Lisboa, de Portugal, digo. Y es muy loco, porque es una beca para investigar sobre cine underground de los 70. Argentino. Todo este excelente. grupo de cineastas que es Miguel Bejo, Julio Ludueña, Diego Rosarisky, Bebe Camín, Giacellini, Dodi Schoewer, bueno, varios. Kleinman. Y es un proyecto que en realidad es un proyecto que tiene que hacerse en Argentina. Pero bueno, por estas cosas de las becas y todo eso, bueno, estoy acá. Entonces aproveché, y ahora para pasar por 2 festivales, un poco, no sé, bueno, de estar en festival y todo eso. Pero lo que tuvo bueno es que pude entrevistar a Miguel Bejo y a Genial. Alberto Giacellini, que son 2 cineastas que admiro y que si no fuera por esa situación no lo hubiese entrevistado. Y estuvo muy bueno. Y probablemente todas esas especies de investigación y esas entrevistas que hice, porque también en Buenos Aires entrevisté a Ludueña, entrevisté a Bebe Camín. Bueno, todo eso probablemente salga en un texto para la vida útil o un libro, no lo sé todavía. Pero bueno, la estancia acá es para investigar, para tener tiempo para investigar. Excelente. El tema es que en Argentina están pasando tantas cosas que no te puedo concentrar. No, te iba a preguntar un poco cómo estás viviendo esto a la distancia. Pero bueno, supongo que... No, nada, mal. Cero, mal, claro. O sea, obvio. uno no se puede quejar porque sería muy, muy desagradecido, pero la verdad es que con la cantidad, o sea, desde el partido Boca que estoy acá, ya con eso Claro, empecé a sufrir sí. y de ahí en adelante fue puro sufrimiento. Estás ahí desde la final con Fluminense. Desde la final del Fluminense. Bueno, yo te desde cuento... ahí hasta una semana, me quedó una semana más. Y fue puro sufrimiento. Bueno, yo te... Es un chiste, no fue tan por sufrimiento. No, pero se entiende. Muy tonto decir eso. Bueno, yo te cuento, escuché, lamento esto para las autoridades de Mar del Plata que van a escuchar esto, pero el segundo tiempo suplementario del partido con Fluminense, yo lo escuché en el auditorio mientras estaba viendo la práctica de Martín Rejman. No. Muy profesional, sí. Es que era la única función. Lo estaba escuchando. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, son cosas que pasan. Cinefilia y fútbol. ¿Cómo habrán dialogado? ¿Cómo hablan en la película de Rejman y es espectacular, fue hermoso. El relato de no sé qué, ¿con quién lo habrás visto? No, era una M local, porque aparte está en Mar del Plata, entonces no podía andar poniendo Star Plus, digamos. No, pero un promiedo ahí. No, pero puso una M como si estuviéramos en los años 90. Bueno, ¿qué va a hacer? Mi miedo mayor era gritar algún gol, que no quería, dije, no voy a gritar, si un gol no voy a gritar, porque sería una falta de respeto total. Ese era mi mayor miedo. Entonces, además, pero por suerte la película es tan buena que un poco me la hizo sobrellevar. Bueno, no te quiero sacar más tiempo, porque además estás en otro uso horario, como dijimos, son 4 horas más. Son las 4 de la mañana. Más o menos. Muchas gracias, Lautaro. No. Pueden ir a ver quienes nos están escuchando Cambio acá en Argentina, en el espacio todavía. Filadelfia y también en el Malva, ¿sí? Y en otros El cines Malva, también de espacio 5 del interior de nuestro país. Muchas gracias. Y en el Cineclub Municipal Walker. En Córdoba, es verdad, exactamente. Lautaro, te deseamos lo mejor y bueno, que salga otro número de La Vida Útil, por favor, también. Un poquito ahí deslizaste que quizás vamos a tener. Sí. Así que te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, muchachos. Chau. Hasta luego. Bien, pasaba Lautaro García Candela, que está en España, que nos hizo un favor enorme conectándose en vivo para charlar con nosotros de Cambio. Un thriller lindo para ver. Está muy bien la peli, sí, la verdad que sí. Sí, más allá de lo coyuntural, la película tiene sus cuestiones de género que también la hacen interesante. ¿Sabes qué es interesante, Martín? A ver, contame. Que nos vayamos a una tanda. Ya hablamos mucho. Exactamente, tanda después seguimos.